De cerca con Caro Pereira es presentado por Clínica Hispana Vida Sana, Joyería La Francia, Mina Accidentes, Héctor López, abogado de inmigración, Lucy's Bakery, Venezuelan Treats, Grupo de Cirujanos Elite, Leima Beauty, Agencia de Viajes RR World Travels, MB Fiestas, Graphic Center, Ashley Aesthetics y Gema Enao. Bienvenidos, bienvenidos a De Cerca con Caro Pereira. ¿Cómo están? Una nueva semana juntos, una nueva semana de estas historias hechos de inmigrantes para inmigrantes. El día de hoy tenemos una persona muy querida por esta casa y que nos va a compartir cosas que nadie sabe, o por lo menos en Dallas nadie sabe. Y estamos hablando de nuestra querida amiga Karina Castellanos, fundadora, creadora de Mangos Grill. Cari, qué alegría que estés aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Caro. También para mí es un privilegio poder compartir este tiempo contigo. Tú sabes que es lindo que muchísima gente conoce Mangos Grill, pero no conoce la cara detrás de Mangos Grill. Y yo sé que es un trabajo en equipo, esto es fruto de la familia, pero cuando hablamos de Cari, nos vamos a la infancia. Y la primera pregunta que te tengo que hacer es ¿cómo se siente Cari? ¿Caraqueña o maracucha, Karina? Mira, yo creo que defiendo las dos áreas, definitivamente. Para mí ha sido un tema a lo largo de mi crecimiento, porque la gente, sobre todo en mi familia, debate de esto, ¿no? Que si soy de Caracas, solamente de Caracas porque nací allí. Sin embargo, tuve muchas experiencias en Caracas muy gratas, pero mi crianza fue definitivamente todo en Maracaibo, al estilo maracucho. ¿Y cómo es al estilo maracucho? ¿Cómo es una familia al estilo maracucho? La infancia de Karina al estilo maracucho. Mira, yo tenía la oportunidad de jugar de vez en cuando, vivíamos en un apartamento y cuando tenía la oportunidad, pues mi mamá siempre nos dejaba bien encerraditas para irse a trabajar, pero había una señora que nos cuidaba y cuando ella se descuidaba y yo podía conseguir la llave, yo bajaba y jugaba metras con los niños y con las niñas que podían estar allí, jugaba metras en la arena. Así que me apasionaba jugar metra, con el emboque, me gustaba jugar con el emboque, con el trompo, para mí era un reto poder hacer bailar ese trompo. Yo jugué con muñecas también, pero tal vez por el encierro, por las limitaciones de no dejarnos salir y compartir, cuando yo tenía la oportunidad, Caro, yo me soltaba y para mí era maravilloso poder tener el contacto con la arena y jugar con los chicos y con las chicas de aquel momento. Fíjate algo, aventurera, tú eras ahí restiada, como muchos decimos, y cuando regresabas, después también los regaños eran enormes, tú fuiste muy regañada. Muy regañada, muy regañada porque por lo general iba contra la regla. Ajá. Sí. Entonces, recuerdo que mi papá en una oportunidad, bueno, mi papá constantemente me decía, te voy a enseñar a manejar, te voy a enseñar a manejar. Mi mamá tenía una camionetica Brasilia no, estándar, que era, no era automática, sino que era sincrónica. Y nada, mi papá nada más me decía eso como para plática, no estaba en serio, no tenía esa intención. Hasta que en una oportunidad me vi muy mal de mis amígdalas y tenían que operarme, yo no me quería operar. Entonces mi papá me dice, si tú te dejas operar, yo te voy a enseñar a manejar. Así que él no le quedó otro remedio que enseñarme a manejar porque yo me recuperé muy rápido y muy bien. Yo creo que las ganas de Yo aprender a creo. manejar. Yo tenía 12 años cuando mi papá me enseña a manejar. Así que desde ese momento mi mamá vivió un viacrucis conmigo porque hasta con un gancho de lavandería debajo de la almohada le sacaba la llave del carro. Así que yo me iba, ella me decía, me dijeron que estabas con unos amigos en el carro y que te veían ir y te veían venir. Y yo llevaba ese carrito donde no le cabía más gente a los 12 años. Yo aprendí a manejar sincrónico a los 12 años y a los 12 años eso fue para mi mamá muy difícil. Pero sí, constantemente yo era regañada. Yo cuando llegaba y estacionaba la camioneta, ella estaba por la ventana y nada más veía que me decía, ya vas a ver a lo que subas. Y sí, me llevaba mi regaño y yo estaba consciente de que me iban a regañar, pero como que me daba gusto
más la travesura y la experiencia que el regaño que Sin yo me iba a dar. importar el castigo. Sí, y los castigos, tú sabes, de nuestros padres no eran Duro. como los de ahora, no eran un jalón de oreja, no, eran con la correa en mano. Si Sí. ves atrás, si ves a tu mami, ¿qué le dices a tu mami en este momento, esa niña tan traviesa y la Cari hoy en día, que también es mamá? ¿Qué le dice Cari a su mamá? Mi mamá, tengo que agradecerle mucho, de verdad, mi mamá hoy no está con nosotros, pero tengo mucho que agradecerle a mi mamá y a mi papá por el amor, por la educación, por la crianza, por los regaños. Creo que todo eso forma parte de la crianza y del respeto de un ser humano. Ujú. Y mi mamá y mi papá fueron esos. Mi mamá fue pionera en su familia en muchos aspectos. Fue una mujer negociante, fue una mujer de fe. Ella fue la Abraham de mi familia, fue la primera en creer en Dios y agradezco mucho todo lo que aprendí a su lado. De verdad que para mí mis viejos son personas de admirar en muchos aspectos. ¿Qué ha sacado Cari de su mamá y qué ha sacado Cari de su papá? Bueno, dicen que yo soy la que más se parece a mi mamá Ujú, y teníamos muchos rasgos en la personalidad muy similares, así que chocábamos mucho. ujú. Sin embargo, mi mamá era una mujer alegre, muy bochinchera. Yo creo que ese aspecto lo saqué de ella. Echadora de broma, que hago un chiste de cualquier cosa. Mi papá también es así y toda la familia de mi papá. Mi papá era un hombre muy noble, Caro, un hombre muy noble y muy sencillo. Algo que yo aprendí de mi papá era su humildad, su sencillez. Tal vez la gente no ve ese aspecto de mí, pero yo creo que soy muy sensible a la necesidad de las personas y eso lo saqué de ellos dos. Fíjate algo, tú de pequeña, tú sabías qué querías ser de grande. O sea, tú soñabas, por ejemplo, tú soñabas con tener una familia linda o para ti siempre fue prioridad el tema profesional y echar para adelante. ¿Qué tenía Cari de niña que tenía muy claro? La familia. Eso fue para mí siempre primero. Siempre fue para nosotros primero la familia, tener una familia. Eh, cuando, cuando yo estaba pequeña, me juntaba con mis primas y con mis tías más jóvenes y siempre hablábamos o jugábamos en torno a tener cada una su familia. Así que yo recuerdo que en una oportunidad estábamos en el terreno que estaba frente a la casa de mi abuela en San Jacinto y allí estábamos jugando, hacíamos chocitas y en una oportunidad me dice mi prima, ¿y cuál es tu apellido? Yo le dije, bueno, yo voy a ser Karina de Castellano. Y eso lo anotamos en un papelito. Y fíjate, me tocó, me tocó. Fue como que La visualización y la Diosito dijo, visualización. ¿sabes qué? Por Sí, aquí es, quizás tanto sí, lo querías, sí, tanto lo querías. sí, lo deseaba mucho. De verdad que sí. ¿Y cuando llega el amor a tu vida? ¿Fue algo sorpresivo o ya le habías echado el ojito o cómo fue la cosa? Edwin me echó el ojo primero a mí. Em, fuimos a un lugar, mi hermana mayor nos lleva y ella me dice, mira ese chico, pero a mí el chico no me gustaba, no me atraía. Y ese lugar eventualmente se convirtió en una casa para nosotros, así que con frecuencia me tropezaba con el chico. Y bueno, yo creo que Edwin me fue conquistando poco a poco, más rápido que poco a poco, diría yo. Tiene muchas cualidades, Edwin es un hombre extraordinario y pues doy gracias a Dios por su vida, de verdad. ¿Qué ha sacado de ti? Lo mejor que ha sacado de ti tu esposo. Definitivamente, en una relación, siempre está la oportunidad de que el uno saca lo mejor del otro. Yo creo que las relaciones son para toda la vida eh, y no puedo juzgar por los que no han logrado esa cometida, pero creo que es muy fácil resolver las cosas saliendo de una relación que quedarte en ella y pelear por lo que quieres y luchar por las cosas que quieres. Entonces, el hombre siempre va a hacer lo que tú no eres y nosotras somos el anhelo que ellos tienen de ser.
Entonces siempre va a haber en cierta forma esa atracción y esa confrontación, porque ciertamente te ves complementada porque es la persona que tú no eres, las cualidades que tú no tienes. Y al mismo tiempo, Edwin ha sido para mí no solamente mi esposo, pero Edwin ha sido un amigo, ha sido un ejemplo a seguir. Es un hombre intachable. No digo que sea perfecto, para mí lo es, pero Edwin es un hombre de testimonio, un hombre que difícilmente puede ser señalado. Es un hombre muy correcto, muy recto. Entonces, creo que todas esas virtudes sin duda me atrajeron de él. Fíjate que yo estoy convencida que dentro del amor a la pareja tiene que ver admiración. Cuando uno admira a la pareja por lo que hace, creo que es una de las bases fundamentales. Pero hay otra figura increíble, no solo en ti, en tu familia. Y hablabas que tu madre fue como la pionera en ser una persona de fe realmente en tu familia. ¿Cari era así desde chama o fue a través de los años que se convirtió en este compromiso de fe con el Señor? Desde chama había una llama, una pasión, y yo creo que esa pasión, Carolina, era el llamado de Dios en mi vida. Definitivamente, había algo de Dios que me atraía. No era la religión, no era la iglesia, no era la gente, porque a lo largo de mi vida mi mamá cambió en varias oportunidades de iglesia y sufrimos retos y desafíos, pero era la llama, la presencia de Dios, el llamado de Dios en mi corazón desde pequeña. Y cuando tú comienzas con tu esposo, que en ese momento, pues novio, ¿él también era una persona de fe? ¿O cuál fue? Un reto increíble de decir, ¿sabes qué? Yo soy una persona de fe, vamos a comenzar a hacer esto. ¿Qué dijo tu esposo en ese momento? Y me lo vas a decir, pero después de la pausa comercial, para que recuerdes ese tiempo, porque ya fue hace mucho tiempo que ustedes comenzaron juntos. Y nosotros nos vamos a la pausa comercial. Y si tenemos que hablar de salud, la salud en este país es completamente diferente a la salud de nuestros países. Comenzando que necesitamos a un médico primario. Eso no existía, esa figura en nuestras naciones. Por eso es importante que tú tengas a un médico primario aquí en Estados Unidos y te quiero recomendar a los míos, a la doctora Laura o el doctor Rafael, mis médicos primarios de hace más de 5 años y que ante cualquier eventualidad yo sé que yo puedo recurrir a ellos. Al igual que tú lo puedes hacer en cualquiera de sus 3 sedes, la doctora Laura o el doctor Rafael de Clínica Hispana Vida Sana, están en Dallas, en Pleno y también en Fort Worth y trabajan hasta los domingos. También te quiero hablar el día de hoy, si quieres hacer un regalo y quieres quedar como un rey, tienes que ir a Joyería La Francia, en cualquiera de sus sedes, tanto en Florida como en Dallas. Tienen oro 14 y 18 quilates, financiamiento, sistema apartado y vas a quedar espectacular, tanto tú como tu esposa. Así que ya sabes, ¿quieres algún regalo especial? En Joyería La Francia. Muchas personas me preguntan, Caro, un buen desayuno, una empanadita a las 7 de la mañana recién hecha, Lucy's Bakery, que es la primera lonchería del Metroplex. ¿Y por qué te digo esto? Porque únicamente ella vendía empanadas y pastelitos a las 7 de la mañana, recién hechos, deliciosos. Están ubicados en Louisville. Ahora su menú, por supuesto, extendido hasta la noche para que vayas y lo disfrutes. También quería hablarte de la escenografía de Cerca con Caro Pereira. Ustedes quizás han escuchado hablar de ellos, no lo dudo, MB Fiestas, pero inicialmente era para quinceañeras, para matrimonios, para eventos corporativos, pero ahora también te diseñan la escenografía de tu emprendimiento. Esto bajo la dirección de mi esposo, el Lynch, pero todo lo que se llevó a cabo fue gracias a MB Fiestas. Así que comunícate con ellos para que tu emprendimiento y tu marca también salgan fortalecidos. Nosotros seguimos aquí conversando con Karina Castellanos de Mangos Grill, amiga de la casa. Dejamos una pregunta al aire. Cuando tú comienzas con tu esposo, que en ese tiempo eran novios, estamos hablando de hace ya 35 años, tú siempre has sido una persona de fe desde muchacha, desde niña. También lo era Edwin, ¿no? ¿Y cómo hiciste para generar eso y sin duda alguna como dar esa fe como foquito, como semilla en la familia? Yo conocí a Edwin dentro de la iglesia. Entonces Edwin era el presidente de jóvenes para aquel momento, así que tenía muchísimas rivales cuando yo llegué a la iglesia. Todas las chicas querían al presidente de jóvenes. Conocí a Edwin dentro de la iglesia. Edwin siempre ha sido un chico de fe.
el testimonio de cómo Edwin llega a conocer a Dios es una cosa muy impactante. Y yo en su debido momento, yo me aparté de la iglesia. Yo no quise saber más nada de la iglesia porque siendo todavía muy jovencita sufrí una decepción. Entonces me fui de la iglesia. Cuando yo regreso a la iglesia, me reconcilio con Dios. Las personas que estaban al frente de ese lugar, ellos habían sido maestros y muy cercanos de mi mamá cuando yo era muy pequeña. La señora que estaba al frente como pastora, ella había sido mi maestra de párvulos cuando yo tenía 2 o 3 años de edad. Entonces ella me vuelve a ver a los 16 años, 17 años, y ella me recibió, me acogieron con mucho amor. Allí estaba Eben en esa congregación donde yo regreso a la iglesia y entonces nos fuimos conociendo. Edwin siempre ha sido un hombre de fe y ha sido el complemento. En realidad creo que los dos de algún modo nos hemos apoyado para crecer en este camino y para instruir también a nuestros hijos, para que ellos tengan también vida de fe, porque los padres pasamos, ¿verdad? Pero que ellos puedan quedar y que puedan tener una fe con una base inmovible. Fíjate algo, Cari, tú hablabas de una decepción, pero después volver, ¿no? Muchas personas han tenido decepciones. Muchas personas hoy en día dicen, yo me quiero apartar, más allá de la iglesia, que es algo más preocupante, me quiero apartar de la fe, que es mucho más preocupante que alguna iglesia, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo lograste? ¿Y cuáles fueron como esas herramientas que la Karina de hoy en día puede compartir con toda la gente que nos está viendo? Pues yo era una niña. Cuando yo me aparté de la iglesia, yo era una niña y los niños no tienen muchas veces ese fundamento fuerte en la fe. Pero como dices tú, hay muchas personas que hoy en día Sí. sufren esa decepción y prefieren retirarse. La realidad, Caro, es que, como te decía al principio con respecto al matrimonio, siempre retirarnos es lo más fácil, es la decisión más práctica. No quiero saber más nada de mi esposo, no quiero saber más nada de esta relación, no quiero saber más nada de la iglesia. Es una vía, yo diría que hasta en cierto punto un poco cobarde, porque retirarnos sin haber peleado no nos garantiza a nosotros que realmente estábamos tomando la decisión correcta. Ahora, para mí, volver, yo creo que Dios tenía el plan. Yo creo que indistintamente de lo que tú y yo podamos pensar o planear, más allá Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan y Él tenía un plan y un propósito para mi vida. Así que ese domingo que yo fui a la iglesia, yo estaba por ir a una firma de un contrato que yo había ofrecido, a pesar de que yo tenía 17 años. Era una firma para modelar. Y yo estaba entre 3 y 2, si ir o no. Me llamaban los dos mundos, como que quería realizar ese sueño de modelar, pero al mismo tiempo sentía muy fuerte en mi corazón el deseo y la necesidad de ir aquella tarde a la iglesia. Entonces, creo que la determinación que yo tuve en aquel momento marcó la diferencia. Y siempre vamos a tener disyuntivas en nuestras vidas, siempre vas a tener situaciones en tu vida donde vas a tener dos posibles respuestas o soluciones. Y yo creo que la decisión que yo tomé en aquel momento era la certera. No digo aquella era la mala, la otra, pero sin duda que mi vida cambió a partir de aquella tarde que yo volví a los caminos de Dios. Fue algo que marcó mi vida hasta hoy, para siempre. Fíjate que tú hablas de cambios y uno de los cambios fue emigrar. Tus bebés pequeños, estábamos hablando que tenían 4 y 6 años, Sí, hace 25 años. sí, Una locura como pasa el tiempo. sí. ¿Por qué emigrar a Estados Unidos? Ustedes no tenían nadie acá. No teníamos a nadie. ¿Por qué emigrar hace 25 no teníamos a nadie años? en Fort Worth. Ajá. Tuvimos una invitación, tuvimos la visita de un pastor en Venezuela y nuestro pastor de Venezuela nos pide alojar a este pastor en casa. Él estuvo con nosotros un mes. En ese tiempo que él estuvo con nosotros, él nos hace la invitación y además el desafío, porque la iglesia que él tenía acá era una iglesia que funcionaba como un centro de orientación a drogadictos, a homosexuales, a pandilleros, personas, te estoy hablando de una sociedad que es rechazada, una sociedad muy difícil. Entonces,
Yo no me quería venir, fue una disyuntiva entre mi esposo y yo, hubieron muchas discusiones, entonces yo recuerdo que yo le dije a Evan, mira, lo que es de Dios no trae contienda, vamos a orar y que sea Dios quien ponga las cosas en su lugar. Pasaron 2 años y en esos 2 años, Carolina, Dios trató mucho conmigo, Él estaba ya decidido del llamado que Dios nos estaba haciendo. Y yo puse muchos retos y muchos desafíos, le puse al Señor como que muchos vellones, yo no quería venirme. Así que las cosas que yo le ponía a Dios eran cosas imposibles de que sucedieran. Y para mi sorpresa, Dios fue abriendo camino y todo lo que yo dije que era imposible, Dios lo fue haciendo. Así que no me quedó de otro remedio, otro recurso que aceptar la invitación de venirnos a emigrar. Y como dices tú, no nos esperaba más que el pastor que conocíamos, sin embargo, él no nos estaba invitando a quedarnos con él. ¿Y cómo hicieron? Nosotros, había una persona dentro de la iglesia, todavía somos amigas, ella es una gran amiga, Paula García, de Rangel, que ella nos recibió en su casita y allí estuvimos por 3 semanas únicamente. En 3 semanas ya yo estaba como que desesperada, estábamos en una habitación muy chica, ya no tenía niños, mis hijos lloraban, gritaban, se reían, entonces era difícil mantenerlos en una habitación, así que decidimos buscar un lugar donde quedarnos. Ya va, Karina, pero es que espérate, porque es que me imagino eso y me da como angustia en la barriga. En ese momento, niños pequeños, en un lugar que no conocían, en casa de una señora muy amable, pues eso son los ángeles que yo digo, son personas Son lindas que unos Diosito ángeles, nos sí. pone. ¿Qué trabajaban? ¿Qué comían? ¿Cómo hacías tú en un cuarto con 2 niños sin querer molestar? ¿Cómo lo lograron? Al inicio, mi esposo salía a trabajar con el esposo de mi amiga. Él nos dio la mano en muchos sentidos, en muchos aspectos, y yo me quedaba en la casa con ella. Trataba de distraer a mis hijos, jugaba con ellos en el patio, luego hacía tiempo para poder preparar comida para ellos, pero sí fue un momento muy difícil. Estoy hablando de una habitación muy pequeña y cuando llegamos la habitación no estaba vacía, no era únicamente para nosotros. Yo emigré con mi hermana más chica y tú la conoces, Cristian, Claro. pero había una muchacha mexicana en el cuarto y 2 camas. Así que ese era el espacio para tanta gente. Y yo creo que eso fue el impulso de salir pronto de allí del lugar. Y A pesar, el siguiente paso de ustedes como familia, ¿mejoró o fue más retador porque estaban solitos ya? mejoró definitivamente. Yo creo que toda familia, que mal que bien, sola, donde puedes estar en la intimidad con tu esposo, con tus hijos. Sin embargo, estuvieron mi hermana y mi esposo por periodos de unos 3 a 6 meses sin empleo. Habíamos quedado que yo me quedara en casa Claro. para cuidar a mis hijos, estaban muy pequeños, hasta que ellos pudieran de algún modo Generar, claro. identificarse, sí, incluirse en la sociedad, lo cual fue también un desafío muy difícil para nosotros ese periodo con ellos. Em, pero definitivamente abrirnos camino y estar solos como familia nos permitió tener como que un tiempo de poder visualizar Sí. hacia dónde queríamos ir. ¿Cuál fue el mayor desafío? ¿Lo recuerdas? Los mayores desafíos que ustedes pasaron como familia inmigrante. Yo creo que uno de los mayores desafíos es cuando los niños no entienden el proceso y el cambio y no entienden las limitaciones. Sin embargo, mis hijos fueron muy pacientes siempre. Todos los desafíos que nosotros atravesamos, todo lo que nosotros vivimos, ellos siempre estuvieron con nosotros, siempre. Así que yo pienso que mis hijos aprendieron mucho de ese proceso Sí. y creo que los dos son muy pujantes, muy echados para adelante. Crystal y Eben son personas admirables para mí, yo los admiro profundamente a los dos. Hoy en día Crystal tiene 30, va a cumplir 32 años, Eben José va a cumplir 30, eh, y son jóvenes exitosos y pujantes, pero creo que el desafío más grande era el tener que decirle a mis hijos, no tenemos, Y hablas no de tenemos. desafío como madre y desafío como mujer. ¿Cuál fue el desafío más grande para ti como mujer, Karina? Creo que el desafío de la mujer en este tiempo de crisis era la paciencia de saber que no había el recurso, que no había para la Ujú. carne,
que no había para el arroz, que no había para comer como tú venías comiendo, como tú venías en Venezuela, como tú vivías en Venezuela. Porque cuando yo migré era muy joven, era muy joven, no tan joven, ¿verdad? Pero hace 25 años, yo tenía 29 años y, y no entendía muchas cosas, muchos procesos no los había analizado, también la falta de madurez. Entonces es un desafío mayor cuando no estás preparada, cuando no te piensas que podrías haber atravesado todas las cosas que nosotros atravesamos. Pero fíjate que son dos perspectivas, ¿no? Porque por un lado tú como madre de dos niños pequeños, 29 años, eras una muchacha aún, Sí, súper retador, pero también yo siempre me pongo en los pies de los hombres, porque además en nuestra cultura ellos son los proveedores, donde tienen mayor exigencia, donde muchísimas veces ni siquiera pueden reflejar lo mal que se sienten o lo frágiles que pueden ser, porque ellos son los que tienen que proteger a la familia. Y yo siempre pienso en eso, porque debe ser muy duro ser hombre en nuestra cultura. Si tú te pones en los pies de él, ¿cuál sería esa mayor preocupación cuando estaban los dos solos en la cama, que él llegaba? La mayor preocupación o angustia que tú lo veías en los ojos de él, ¿cuál era? cuando no lograba en un día poder traer a la casa el recurso para que pudiéramos continuar. Y eso pasó muchas veces. Lo que puedo decir es que él nunca se rindió. Yo veía que él salía, yo le decía, ¿a dónde vas? A trabajar, a ver qué hago. Nunca se quedaba en la casa, nunca, Carolina. Edwin ha sido un hombre muy pujante siempre. Él viene de trabajar en la compañía de petróleos en Venezuela, de ser un hombre muy emprendedor y aquí llegar sin saber qué puerta tocar o tocar todas las puertas y no Claro. verse abrir ninguna. Entonces creo que el mayor desafío para Edwin, la mayor angustia era ver terminar un día sin haber podido traer provisión al hogar. ¿Cómo se sale adelante en esos momentos donde quizás la fe, a veces uno comienza a cuestionarla, ¿no? Cuando uno dice, Dios mío, yo no puedo con esto. ¿Cómo se sale adelante? Cuando hay, evidentemente, no solo crisis económica, también crisis de familia, porque afecta a la familia. Si hablamos de lo más retador, ¿cómo se sale adelante una familia inmigrante en ese momento de mayor crisis? Eso me lo vas a responder después de la pausa comercial, porque nos vamos a la segunda pausa con todos ustedes. Y nosotros aquí tenemos que hablar de migración, porque como inmigrantes eso es una de las cosas más retadoras. ¿Cómo hacemos para ajustar estatus? ¿Cómo hacemos para mantener legalidad en este país? Y por eso yo te quiero hablar de mi abogado, Héctor López. Muchos de ustedes conocen que yo me vine para acá con visa de estudiante y luego tuve la visa de trabajo y luego, gracias a Dios, pude tener la residencia y todo esto acompañado de Héctor López. Así que sin duda alguna, Héctor es venezolano de Maracaibo, tiene más de 20 años de experiencia en todo el proceso migratorio, así que no lo dudes, habla con Héctor porque es importante hablar siempre con gente seria y con experiencia en este país. ¿Por cuánto tiempo usted ha recorrido todo Dallas buscando las chucherías y las comidas que a nosotros nos hacen felices de la infancia? Yo me imagino que usted ha ido a muchos supermercados. Ya no tiene que ir a muchos supermercados, solo tiene que ir a uno, Venezuelan Treats, en cualquiera de sus sedes, tanto en Dallas como en Louisville. Ellos van a estar allí para que usted encuentre todo, tanto congelado, productos de diferentes marcas, chucherías y ahora panadería y pastelería. Ese pan recién salido del horno, pues allí lo va a tener en Venezuelan Treats, así que pasa por allí a disfrutar. Cirujanos venezolanos en Texas, eso no existía hace algunos años, ahora existen y yo con ellos fueron los que me operé. Están ubicados en Katy, son cirujanos caraqueños que tienen esta clínica, el Grupo Elite. Así que ya no tienes que viajar a otro estado para operarte, ve directamente con ellos, que son médicos súper recomendados y además cercanos y te vas a sentir de maravilla. Nosotros continuamos hablando con Karina Castellanos en Mango Grill. ¿Cómo hacer? Si hablamos de todo lo retador, ¿cómo hacemos para salir adelante en momentos de crisis como familia y como inmigrantes, Karina? Hablabas de crisis, hablabas de varias crisis y yo creo que también sufrimos una crisis de fe. Y yo me imagino, creo que muchos venezolanos están atravesando una crisis de fe. Creo que la manera de salir adelante, Carol, es no desmayar en lo que tú anhelas alcanzar, no mirar hacia atrás. Ese es un desafío para el venezolano que viene, que constantemente está recordando lo que dejó atrás. Y eso de algún modo te detiene, algún modo. Entonces yo creo que
cuando uno toma la iniciativa, el deseo, la decisión de emigrar, tú lo primero que tienes que hacer es reconciliarte con tu pasado y saber que no tiene vuelta de hoja. Y creo que creer, creer que tú vas a lograr tus sueños, que tú vas a lograr tus propuestas, que tú vas que no es en vano tus luchas, que no son en vano tus esfuerzos. Creo que es fundamental en todo ser humano, ¿sabes? El planear, el creer, el tener fe. Em, yo no puedo decirte, bueno, ten fe en lo que sea. En realidad la palabra de Dios nos enseña que es Dios. Dios es a quien tenemos que pedirle y Dios es al que tenemos que tenerle fe. Entonces, si tú y Dios se ponen de acuerdo, ustedes y Dios son mayoría. La persona que se pone de acuerdo con Dios viene a ser mayoría con Dios. Entonces, ciertamente, tener a Dios en nuestras vidas no te va a evitar los retos y los desafíos, pero no los vas a atravesar solas. Tú no vas a atravesar tus procesos sola, sino que tú vas a estar de la mano de Dios y va a ser Dios quien te va a abrir camino y quien te va a dar las fuerzas y las estrategias para poder continuar. Han pasado muchos años desde que ustedes llegaron acá. No habían tenido una vinculación directa con un restaurante. ¿Cómo surge después de tantos años ustedes acá como familia? Porque además Mango Grill es un negocio familiar. ¿Cómo surge Mango Grill? Mira, em, me gusta mucho cocinar y todos mis amigos, la gente que me rodeaba, que de algún modo probaba mi comida, todos me decían, ¿por qué tú no montas un restaurante? A donde yo iba me decían, ¿por qué tú no montas un restaurante? Y solo los escuchaba, nunca me planteé la idea, nunca me planteé la idea. Mango Grill nace en la sala de mi casa. eh, Mis hijos me dicen, ¿por qué tú no montas un restaurante? Ya como que la palabra de mis hijos fue como que más peso en mi vida. Entonces yo decía, montar un restaurante, eso es mucho trabajo, mucho desafío. Y mi hijo me dijo, vamos, yo te ayudo. Lo que haya que hacer, yo te ayudo. Y mi hija también se sumó, mi hija me dijo, mami, yo creo que si tú quieres hacer un restaurante, tú puedes hacerlo. Me inyectaron mucha fe en mis hijos. Eh, Edwin, pues Edwin, para ese momento Edwin estaba trabajando, él tenía ya una estructura de negocio y pues mis hijos me motivaron, me animaron y yo decidí probar, decidí aventurar. En realidad no, al momento no fue como que nada muy serio, eh, pero Dios le fue dando forma a este sueño y Él fue abriendo las puertas, las oportunidades para poder establecer Mangos Grill, que ha traído mucha satisfacción a muchas personas y que además ha sido un lugar para levantar a mucha gente. Quiero decirte eso, Mangos Grill ha sido un lugar para animar y consolar y fortalecer a muchos venezolanos que ha llegado. Así que para mí la satisfacción más grande que yo puedo tener al tener Mangos Grill es el saber que he ayudado a muchas personas a través de este negocio. Fíjate que la ayuda siempre ha formado como parte de ti, ¿no? Tienes una vocación como de guiar o ayudar a las personas que tú quieres y a la comunidad. Pero si yo te preguntara a ti, Mango Grill, ¿qué ha sacado, además de ayudar, que eso ya tiene forma parte de tu esencia? Pero ¿qué es lo que Mango Grill le ha enseñado a Karina, que Karina no sabía que tenía? Mango Grill ha sacado mi carácter, ha formado mi carácter, ¿sabes? Trabajar con personas de diferentes partes del mundo y con diferentes culturas y cada persona con una capacidad, un talento, pero una personalidad. em, es un desafío para cualquier persona que tiene un negocio. Entonces, creo que Mango Grill ha sacado de mí no solamente el creer que puedo aquellas cosas que me propongo, pero que además el carácter de poder tratar con otras personas. Eso yo creo que es un desafío para cualquier ser humano. Si yo te pregunto a ti, Cari, ¿cuál ha sido el momento más difícil que tú has vivido, que te ha tocado muchísimo? ¿Y cómo hiciste para salir adelante de ese momento? Yo creo que he vivido muchos momentos difíciles, Caro. Eh, Uno de los momentos más difíciles que he vivido en este país
y en mi vida ha sido despedir a mis viejos en una tierra que no es la mía. Creo que ese ha sido un desafío muy grande, eh, despedir a mi papá hace ya muchos años. Él estaba con nosotros acá en Estados Unidos cuando descubrimos que tenía un cáncer terminal y, y estábamos prácticamente recién llegados, teníamos pocos años de haber emigrado. Eh, Mi papá tiene eh, 23 años que partió, entonces fue un reto muy grande y mi mamá estaba saludable. Cuando mi mamá se nos fue en pandemia, fue por el COVID, algo que no esperábamos. Mi mamá era la figura de autoridad que quedaba en la familia y además una mujer de armas tomar, muy pujante. Mi mamá era muy segura de sí, era una mujer muy luchadora. Entonces que de repente se quiebre esa figura de autoridad en la familia fue algo muy difícil para nosotros como familia. ¿A qué te aferraste tú en ese momento para salir adelante y no caer, por ejemplo, en una tristeza profunda? ¿Cómo hiciste? Sabes que una de las cosas que me impulsó, nosotros somos tres, yo soy la de en medio, em, pero de algún modo represento la figura de autoridad en la familia. Y yo sabía que mis hermanas tenían sus ojos puestos en mí, mis hijos tenían sus ojos puestos en mí. Y la despedida de mi mamá fue algo muy difícil para mi hija, sobre todo. Ella todavía aún sufre ese proceso, a pesar de que ya han pasado los años. Pero la mirada de todos como que estaba en mí. Y yo me dije a mí misma en aquel momento, pues yo me aferro a Dios, yo no me puedo quebrar, yo no me puedo quebrantar en este tiempo. Y creo que el recuerdo de mi mamá ha estado muy latente. Te hablo de mi mamá porque es lo más reciente que nos ha sucedido. Y yo creo que yo no hubiese podido seguir adelante sin la fe en Dios y sin la presencia de mi esposo. Eben ha sido un hombre que ha asumido un rol muy importante y que me ha ayudado en estos procesos difíciles. Fíjate que dentro de ver los perfiles de mujeres como tú, que son mujeres súper determinadas, cercanas a la vez, muy claras, que siempre salen adelante, que es como la fortaleza de todo, ¿no? Cari es la que, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo estás? Como la que siempre da amor, da atención, da protección. Y muchas veces el costo es alto, el costo emocional de uno es alto, porque como que uno se pone unas exigencias muy altas. Y esto es lo que yo te quiero preguntar. Más allá de Dios, a veces Cari no quisiera ser mucho más vulnerable o mostrarse más vulnerable o más débil, no la fuerte, porque a veces el costo no ha sido muy alto. Quiero decirte, Caro, que yo soy una persona muy vulnerable. Yo no soy la fortaleza que mucha gente ve. Ujú. Soy una persona sumamente vulnerable que he tenido que lidiar con pensamientos, he tenido que lidiar como mucha gente, he tenido que lidiar con rechazo, con el bullying de la gente. No todo el tiempo la gente quiere dejarse ayudar, aunque ves la necesidad. Entonces, creo que es imposible tomar esta sección de este segmento y hablarla sin involucrar a Dios. Él es el todo para mí, Caro. Em, yo tengo claro que sin Dios, yo no soy nadie, no soy nadie, ¿sabes? Hay personas que no caminan en esta dimensión de fe y hay gente que ha surgido en la vida sin tener a Dios en su noticia, en su vida. Y qué bien por ellos, pero en realidad somos diseños de Dios con propósito en la vida. Y si tu vida no está en torno de vivirla para Dios, no hay propósito de vida. Si tu propósito no es, y hay muchas cosas, hay muchas maneras en las que tú puedes honrar a Dios cuando tú ayudas. Tú eres una persona, por ejemplo, Caro Pereira, tú eres una persona que tienes un corazón inmenso, que te duele con la necesidad del prójimo. Y eso me dice a mí que hay esencia de Dios en ti. Entonces, todo en la vida implica y gira alrededor de Dios. Yo he sido una persona, como te decía al principio, una persona de fe, pero también he sido una persona vulnerable.
y débil en muchos sentidos. Así que ha sido mi fortaleza en Dios que he podido salir adelante en cualquier área de mi vida, en la emocional, en las actitudes para poder sobrevivir con las relaciones interpersonales, que es un desafío tan grande. Dios ha sido el motor de mi vida en todos los sentidos. Y tú, yo estoy completamente convencida de cuando uno va a Mango Grill, uno siente eso. Cuando uno va de verdad. Definitivamente, definitivamente. Y he tenido la experiencia de personas que lo han dicho, que lo han Sí. comentado. Pero que la gente lo sienta, sabes, nuestro propósito ha sido no solamente brindar un rico plato, ¿verdad? La cachapa nuestra, que viene gente ha venido gente de Oklahoma, de Houston a probar nuestra cachapa y agradezco mucho eso, pero también el que puedan conseguir en nosotros y en nuestro local un punto de apoyo. ¿Sabes? Ha habido gente que me dice, mire, yo vivo aquí en Halton y había pensado hacer un restaurante por acá cerquita. ¿Qué piensa usted? Me dicen. Y yo digo, no, es que el sol sale para todos. Todos tenemos una sazón diferente, todos tenemos algo diferente que dar y bien por ti. De hecho, me ha tocado animar a esas personas y decirles, no te quedes en el deseo, hazlo porque tú vas a poder. Entonces, creo que ha sido para nosotros de mucha bendición el poder tener la experiencia de llevar adelante un negocio, una empresa familiar que ha dejado un buen sabor y que también ha sido un desafío para nosotros. No siempre Mangos ha estado en la cúspide, hemos sufrido muchos desafíos, pero ha sido de mucha enseñanza, ha dejado mucho en nosotros. Y yo creo que eso es lo más importante, que lo que pases pueda dejarte en tu vida algún tipo de enseñanza para que tú puedas ser mejor y llevarte a otro nivel. Y precisamente con eso que ya tenemos que despedir, Karina, ¿cómo quieres que te recuerde? Mira, yo creo que a mí me gustaría ser recordada como una mujer que lo dio todo, que no se quedó con nada. Yo quiero ser recordada como una mujer que amó intensamente, que a pesar de todos los defectos y todos los detalles que yo pueda tener, porque soy una mujer de muchos defectos, quiero dejarles saber eso, soy una mujer de muchos defectos, pero soy una mujer que cree en las oportunidades y cree que, que luchar es importante y no quedarte rezagado, sino que persigas tus sueños, que persigas lo que desees, que lo intentes, que si no lo logras no importa, pero no te quedaste con el sabor de y qué si lo hubiera intentado. Creo que quiero ser recordada de esa manera, una mujer que las cosas que se le ocurrió las intentó y aunque intenté muchas cosas en las que no fui exitosa, quiero ser recordada de esa manera. Ya te estamos recordando de esa manera. Qué lindo, Cari, qué lindo Gracias que por la estés acá. oportunidad. Muchísimas gracias. De esta manera nosotros nos despedimos de conversar con Karina de Mangos Grill. Y como yo siempre les digo a todos ustedes, rodéense de gente buena, de gente honesta y de gente trabajadora, porque al final, tarde o temprano, a la gente buena le pasan cosas buenas. Que Diosito los bendiga y nos vemos la próxima semana.